Saludos a todos, Padre Diego aquí con el Evangelio del día. Los saludo hoy lunes 7 de octubre. Hoy recordamos en la iglesia, hacemos memoria de Nuestra Señora del Rosario, una advocación que nos invita a meditar y a profundizar en esta oración del Rosario, una oración que nos conecta al corazón de Jesús a través del corazón de María. Muy bien. Y hoy tenemos en el Evangelio de Lucas el capítulo 10, versículos 25 al 37. Se levantó un legista y le dijo a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: Bien has respondido, haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, le dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le respondió: Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores que, después de despojarle y darle una paliza, se fueron dejándole medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote y al verlo dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verle tuvo compasión. Acercándose, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y le montó luego sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al posadero diciendo: Cuida de él, y si gasta más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Él le dijo: El que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús: Vete y haz tú lo mismo. Muy bien, tenemos aquí entonces un diálogo muy interesante con una parábola que aparece solamente en el Evangelio de Lucas. Solo en el Evangelio de Lucas está esta parábola del buen samaritano. La pregunta es muy interesante porque la pregunta da pie a toda esta doctrina sobre la misericordia de la que Jesús le va a hablar al levita, al legista, al maestro de la ley, uno que se supone que sabía mucho de la ley. La pregunta por la vida eterna: ¿qué tengo que hacer, Señor, para ganar la vida eterna, para alcanzar la vida eterna, para recibirla en herencia? Y traduzcamos un poco esa pregunta. La pregunta por la vida eterna es una pregunta acerca de la realización de la vida. ¿Cómo puedo encontrar la realización de mi vida, de mi propósito en este mundo? ¿Cómo puedo ser feliz, si ustedes quieren? ¿Cómo puedo alcanzar eso? Eso que nosotros llamamos vida eterna y que en el fondo lo que se está preguntando es ¿cómo puedo alcanzar la realización de mi vida? Y Jesús entonces, devolviéndolo a la ley, le dice: ¿qué dice la ley? Y el legista le responde con el texto del Deuteronomio en el capítulo 6: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. El amor primero, como el elemento central. Amar es la clave entonces. Pero entonces el legista le hace una pregunta, se supone que dice el Evangelio para justificar su pregunta, para justificarse a él mismo, que nos da paso precisamente a una forma concreta de entender ese mandamiento del amor. El mandamiento del amor, que es un mandamiento o una acción intencional. Y Jesús la pone de una manera particular hacia aquella persona que está necesitada, aquella persona que está sufriendo. Pero en la parábola también hay un elemento así un poquito picantico, porque Jesús pone como ejemplo a 3 personas, o a 2 personas más bien, que se supone deberían ser expertos en amar: el sacerdote y el maestro de la ley. Y a uno que se supone que no tiene conocimiento de la ley, que no sabe nada del amor, que es un despreciable, un samaritano para los judíos. Era una persona no deseable. Y este termina respondiendo, termina haciendo lo que deberíamos hacer todos aquellos que se supone que somos expertos en amar. Entonces ese es yo creo que el mensaje del Evangelio de hoy. ¿Qué hacer para alcanzar la felicidad en la vida? Amar de manera intencional a todos aquellos que necesitan de nuestra ayuda, a todos aquellos que están sufriendo, a todos aquellos que están en una necesidad en su vida. Y eso es lo que nos pide el Señor. Y esa es la respuesta que nos da el Señor cada vez que le preguntamos: ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Cómo puedo ser feliz? Vete y ama a muchas personas afuera que están necesitando ser amadas con acciones concretas. Muy bien, un feliz día para todos. Nos vemos mañana con el mensaje del Evangelio. Estoy estrenando aquí un set muy bonito. Ojalá les guste. Nos vemos mañana.
salud, buen café de inicio del día y chao.